Todos queremos saber cómo vivir más o cómo vivir mejor los años que estamos vivos. Por eso hablamos de longevidad. Pero la pregunta obvia que le surge a cualquier persona que quiere vivir más y haga algún tipo de práctica que mejore su calidad de vida o aumente los años o su expectativa de vida es la siguiente. ¿Cómo medimos el envejecimiento? ¿Cómo puedo saber si alguna de estas tácticas que hago diariamente está dando resultado para revertir mi envejecimiento y mejorar mi salud? Afortunadamente la respuesta a esto existe y es esencial medir el envejecimiento, no solo si queremos vivir más, sino como parámetro de nuestra calidad de vida para poder mejorarla. En hipertensión, por ejemplo, mido mi presión arterial para saber si tengo la presión elevada en primer lugar. Lo mismo sucede con el colesterol o con la glucemia o con cualquier cosa que pueda estar mal en el organismo. Esta misma lógica aplica para nuestros procesos de envejecimiento, que como depende de muchos factores, tienen muchos factores para medir. Pero la razón para medirlos es en primer lugar entender si lo que estoy haciendo aumenta mi expectativa de vida o no, y en segundo lugar entender cuán rápidamente estoy envejeciendo. El más importante de estos parámetros, que es medible, si venís viendo mis videos, seguramente ya lo conozcas. Algunos de estos parámetros de medición del envejecimiento son más fáciles de medir que otros. No te preocupes si vos no podés medir todos los que vamos a ver en este video. Medí los que puedas para tener una noción de cuán rápidamente estás envejeciendo y de si todo lo que haces tiene un efecto. En primer lugar, como parámetro para nuestro envejecimiento tenemos el conteo de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son las células de nuestro sistema inmune que nos defienden frente a infecciones. Quizás te sorprenda, pero justamente tener los glóbulos blancos elevados no es un parámetro de tener más sistema inmune. De hecho, todo lo contrario, no son un parámetro de salud ni de expectativa de vida. Coloquialmente asociamos altos niveles de glóbulos blancos con un sistema inmune más fuerte, y esto es erróneo porque cuántos glóbulos blancos tengamos no nos habla de la capacidad de estas células de defenderte frente a una infección. Solamente te dice la cantidad que vos tenés. Los cofactores necesarios para un buen sistema inmune, como vitamina D, magnesio y varios otros factores, son mucho más importantes que la cantidad de glóbulos blancos totales para hablarte de cuán capaz va a ser ese sistema inmune frente a una infección. Si no tengo ningún problema en médula ósea que me altere los valores de glóbulos blancos, un valor cercano a los límites superiores de glóbulos blancos habla de un mayor nivel de actividad inflamatoria e inmunológica en mi cuerpo, lo cual se traduce realmente a una menor expectativa de vida porque diariamente por estos niveles de inflamación mayor hago más daño. Esto quiere decir que en personas sanas, reitero, en personas que no tengan ningún compromiso del sistema inmune, valores dentro del rango de lo normal de glóbulos blancos más cercanos a niveles bajos son un parámetro de mayor expectativa de vida, no de por sí, sino porque implican menos inflamación y menos actividad inmunológica exagerada en tu organismo. ¿Qué tengo que hacer si soy una persona sana y quiero mejorar el parámetro de mis glóbulos blancos? Obviamente, si estos dependen de la inflamación y la actividad inmunológica, tengo que bajar mi inflamación. Esto lo puedes hacer de muchas maneras. Lo puedes hacer con alimentación antiinflamatoria, lo puedes hacer con suplementos como el omega 3, lo puedes hacer con técnicas, por ejemplo, técnicas respiratorias como Wim Hof, etc. Te voy a dejar varios de los videos relacionados a este proceso de reducción de la inflamación y del sistema inmune en la descripción para que puedas verlos si quieres saber más sobre cómo mejorar este aspecto. Y lo bueno que tienen todos estos procesos es que además de aumentar tu expectativa de vida en general, mejoran tu salud y tu calidad de vida diariamente porque bajan la inflamación. En segundo lugar tenemos a la frecuencia cardíaca en reposo. Cada vez son más los elementos capaces de medir nuestro ritmo cardíaco durante todo el día. Relojes, anillos, varios tipos de productos que me permiten tener una abundancia de datos disponibles cuando yo quiero hacer una investigación. Y se han podido extraer nuevas conclusiones con todos estos datos sobre frecuencia cardíaca. Por un lado vimos que con el ejercicio se cumple una ley de retorno disminuido. Esto quiere decir que grandes esfuerzos cardiovasculares como correr todos los días muchos kilómetros brindan muy pocos beneficios extra comparativamente con tener un esfuerzo moderado como el de una caminata muy intensa. Esto es contraintuitivo, entonces, ¿por qué sucede? En la ley del retorno disminuido, nosotros tenemos un momento de máxima relación, en este caso entre el esfuerzo y el beneficio cardiovascular, y luego más adelante tenemos un punto llamado el punto de máximo retorno. Luego de ese punto, el retorno que hagamos al esfuerzo extra que pongamos ya va a tener beneficios negativos, o sea, va a reducir nuestros beneficios. En palabras simples, hay un nivel de esfuerzo que tiene sentido hacer para nuestro organismo. Pasado ese punto, un mayor esfuerzo nos brinda un beneficio extra muy pequeño. Y luego del punto de máximo retorno, ya el beneficio es negativo, quiere decir que nos perjudica. Algo totalmente diferente sucede con los esfuerzos muy intensos pero breves, que son un mundo aparte.
¿Cómo impacta esto a nuestra longevidad? Bueno, tener 50 latidos por minuto en reposo reduce nuestro riesgo cardiovascular, que continúa siendo la primer causa de muerte en el mundo, y reduce el riesgo cardiovascular a 1/3 que las personas que en reposo tienen 90 latidos por minuto y a la mitad de las personas que tienen 80 latidos por minuto en reposo. Esto quiere decir que a menor latido por minuto en reposo, menos riesgo cardiovascular tengo y mayor expectativa de vida voy a tener porque tengo menos riesgo de morirme de un problema como una insuficiencia cardíaca, un infarto, etc. ¿Qué puedo hacer al respecto? Primero, este parámetro es increíblemente fácil de monitorear, con lo cual, cada tanto, monitorea tu frecuencia en reposo. Por otro lado, la mejor manera de bajar los latidos por minuto sin excederte de actividad física es hacer actividad física moderada durante gran parte del día. No por nada en las zonas más longevas del planeta, las personas se mantienen activas durante todo el día. Si no podés mantenerte activo en cantidades moderadas durante todo el día, hacer ejercicios de intervalos muy breves de alta intensidad también funciona. En tercer lugar tenemos al testeo de los telómeros. Si recordás algún video anterior sobre longevidad, seguramente recordarás que los telómeros son la sección final de tu ADN y perdemos una parte de estos telómeros cada vez que nuestras células se replican. Nuestras células tienen una vida útil, luego se replican y cuando se replican pierden un pequeño sector de esto. ¿Por qué pasa? ¿Por qué tenemos una pérdida pequeña de estos telómeros? Porque la polimerasa, que es una enzima que necesitamos para poder replicar el ADN y poder dividir en dos a la célula, necesita un lugar donde anclarse para poder empezar a replicar ese ADN, para poder separar este cierre que vos tenés y empezar a copiarlo. Entonces, cada vez que replicamos el ADN, perdemos esa sección donde la polimerasa comienza a hacer la replicación del ADN. Esta sección de telómeros, si querés. A más cortos los telómeros son, más viejos somos nosotros genéticamente. ¿Qué sucede cuando los telómeros finalmente se acaban? Se empieza a alterar nuestro ADN porque ya tenemos un ADN que es mucho más susceptible a mutaciones y empezamos a generar células senescentes, que son células zombies, si querés imaginarte de alguna manera simple, porque no cumplen ninguna función y se acumulan ahí impidiendo el funcionamiento correcto de tu tejido y de tu organismo. E incluso podemos tener pérdida de muchísima información genética clave para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Siempre recordá que todos los estudios hechos en ratones que llevaron a la destrucción de células senescentes, esta destrucción de las células que habían perdido sus telómeros y ya tenían el ADN dañado y no servían, alargaba mucho la expectativa de vida de estos ratones. Y la pérdida de ADN es tan grande cuando nosotros perdimos los telómeros por completo que podemos llegar a perder cromosomas enteros por este mecanismo si vivimos lo suficiente, en general más de 100 años. Ahora, ¿cómo se miden los telómeros? En una gota de sangre se miden muchas células, generalmente glóbulos blancos, y se les mide el largo de esos telómeros, que se promedia entre todas tus células. Lamentablemente no todos los métodos de medición de estos telómeros son iguales. El mejor de los métodos de medición de los telómeros es la hibridación fluorescente in situ, o técnica de Fish. Pero realmente si querés tener una noción de si sos biológicamente más joven que tu edad cronológica o no, cualquiera va a servir. Estas mediciones me sirven sobre todo si yo quiero evaluar si las prácticas que hago diariamente aumentan mi expectativa de vida. Si lo hacen, si ayuno intermitente, si aumento de células madre, Wim Hof o cualquier otro método que vos hagas te ayuda a aumentar tu expectativa de vida, deberías encontrarte con que la pérdida de telómeros se ralentizó comparativamente con alguien que no hace nada al respecto. Y podemos encontrarnos después de procesos como sesiones de cámara hiperbárica, un alargamiento de los telómeros. Eso quiere decir revertir el envejecimiento, volver para atrás en tu envejecimiento genético y encontrarte con telómeros más largos que antes. Estas misiones son importantes porque hacen que todo lo que hago tenga sentido o no. Y en mi caso particular, la última medición fue la primera que dio una edad biológica o genética menor a mi edad cronológica. Lo interesante es que existen cada vez mejores maneras de medirlo y próximamente se van a usar también marcadores epigenéticos de la edad de nuestro ADN para abordar este tema, que son un poco más específicos pero más difíciles de medir. En cuarto lugar tenemos a la fuerza. La fuerza de agarre es uno de los mecanismos más importantes para medir la fuerza total de un individuo y es un mejor predictor de mortalidad por cualquier causa en personas adultas que incluso la presión arterial. Bajos valores de fuerza de agarre es uno de los marcadores de riesgo para diabetes, por ejemplo, a pesar de que vos consideres que no tienen ninguna relación. Y un estudio realizado en Corea del Sur
mostró cómo la fuerza de agarre es un muy buen parámetro para evaluar envejecimiento prematuro en la población mayor, ya que puede ser aislado, su uso como parámetro no depende de la edad ni del estado socioeconómico, y para envejecer bien necesitamos al menos 16 kilos de fuerza en un dinamómetro, que es el que mide la fuerza de agarre en la mujer, y 32 kilos en el hombre. Si bien te recomiendo que apuntes a valores muy superiores a estos, por lo menos al doble, para tener un muy buen envejecimiento desde un punto de vista de las hormonas sexuales. Como te imaginarás, este factor depende principalmente de si yo entrené la fuerza a lo largo de mi vida o no, y depende también de mi valor de hormonas sexuales, sobre todo de testosterona. ¿Qué puedes hacer al respecto? Muy simple, levanta cosas pesadas para ganar fuerza. En quinto lugar tenemos a la cantidad y la calidad de músculo que tenemos. Si mantener mi fuerza muscular me hace vivir más y mi fuerza de agarre es un parámetro de envejecimiento, obviamente para tener fuerza voy a necesitar músculo. Dado que nuestros músculos producen proteínas y metabolitos que regulan tu recuperación frente a lesiones, la masa muscular es un predictor de buen envejecimiento. A más músculo tenés, dentro de lo razonable por supuesto, más rápido te recuperas de caídas, de quemaduras, de fracturas, etc. Una de las proteínas que se expresa gracias a mantener una buena masa muscular durante toda la vida es una proteína llamada cloto. Este nombre viene de una de las 3 figuras griegas que determinaban cuánto vivían los humanos y cuándo cortaban el hilo del destino en cada persona. Esta proteína aumenta nuestra expectativa de vida, pero no depende solamente de la cantidad de músculo que tengamos, sino de la fuerza proporcionalmente a la cantidad de músculo total. Por ende, no se trata de hipertrofiarnos y ganar masa muscular sin ningún tipo de criterio, ya que esto representa un esfuerzo para la economía de tu organismo que obviamente gasta tus recursos más rápido, entonces acorta tu expectativa de vida excederte en hipertrofia, sino que se trata de un músculo fuerte en un cuerpo moderadamente bajo en porcentaje de grasa corporal. Pero si no todo músculo es igual, ¿cómo medimos este parámetro? Por un lado, podemos medir cantidad de músculo gracias al FFMI, o índice de masa muscular libre de grasa. Este índice se mide como masa magra en kilogramos dividido por tu altura al cuadrado en metros. Y el FFMI promedio en mujeres es de 15 y en hombres de 19, pero debe ser mayor para aumentar tu expectativa de vida. Por otro lado, podemos medir la fuerza muscular y particularmente la fuerza ejercida en los tendones de los músculos con aparatos no invasivos. En sexto lugar tenemos la velocidad de caminata. Este tipo de parámetros me sirven para las personas más grandes, por supuesto, pero un estudio del 2013 en decenas de miles de personas demostró que aquellas personas que caminan más rápido envejecen más lentamente que aquellas que caminan más lento. Y la disminución repentina de la velocidad en mi caminata es un gran predictor de muerte prematura. Esto primero muy simple porque es fácil de medir. Y segundo, alta velocidad en la caminata implica una mayor velocidad metabólica y un mayor nivel de producción de energía. Por ende está muy relacionado con la actividad de mis mitocondrias. ¿Qué puedo hacer al respecto si mi velocidad es lenta? Entrenarla. Este estudio también demostró que es más útil para aumentar tu velocidad de caminata el hacer más pasos por minuto que dar pasos más largos, lo cual implica más riesgo de lesiones y de caída. Por ende, puedo entrenarlo, puedo hacer ejercicios de intervalos de alta intensidad para acelerar la velocidad metabólica que me van a llevar a tener mayor velocidad de caminata, o simplemente puedo intentar caminar más rápido y empezar a activar mis mitocondrias en producción de energía, y siempre recuerda que mientras más sedentario esté, menor va a ser mi velocidad de caminata normal. En séptimo lugar tenemos a la apariencia facial. La apariencia de tu cara o la apariencia facial es un mejor predictor de envejecimiento que tu edad cronológica, que tu capacidad cognitiva o que otros parámetros similares. Esto sucede porque muchos de los procesos de envejecimiento que dan lugar a arrugas, a canas o alteraciones de la piel son consecuencia en realidad del estrés oxidativo que también nos envejece en general, sobre todo a nivel celular. Y no te menciono esto para que vayas a hacerte todo tipo de tratamientos en la cara, ya que pueden hacer que te veas más joven, pero no alteran el nivel de estrés oxidativo que vos tenés en tus células. Sucede igual. En su lugar te voy a recomendar otros procesos para evitar el envejecimiento prematuro, que son más efectivos para tu longevidad que cualquier cosa que vos puedas hacer a nivel local. Te dejo más información en la descripción. Y recordá como último detalle que aquellas personas que tienen un propósito en la vida suelen vivir más que aquellas personas que no lo tienen, al menos en condiciones iguales. Tanto esas condiciones son inhumanas y están en un campo de concentración, como si estás en una de las zonas más longevas del planeta como Okinawa.
Con lo cual, si querés aumentar tu expectativa de vida o mejorar la calidad de vida en los años que estás vivo, medí algunos de estos parámetros, sobre todo los parámetros que podés medir fácilmente en tu casa, por ejemplo, para evaluar tu velocidad de envejecimiento y entender si todo lo que estás haciendo sirve, y medilo sobre todo para que puedas ver que tu esfuerzo tiene recompensa. Y si te gustó este video, suscríbete al canal, ponle me gusta o compartilo, porque vas a recibir videos como este todas las semanas sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.